Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir aquí en su canal de History Fan. Fíjense que hoy hay una gran clase. Vamos a explicar estos dos bandos ideológicos, políticos, hasta económicos que se formaron después de que terminó el primer imperio en México. Vamos a hablar de los liberales y conservadores, intentando entender un poquito más a profundidad por qué se conforman dos bandos tan discordantes, por qué tenemos a alguien a favor de la monarquía en México y alguien a favor de la república aquí en México, y cómo su confrontación hace que casi perdamos al país. Prácticamente esta diferencia ideológica nos llevó pues a que no hubiese México en poco tiempo. En realidad yo puedo decirles que podemos decir que es un milagro que México exista hoy. Entonces, si no entendemos lo que son liberales y conservadores, si no entendemos logias masónicas, difícilmente entenderíamos pues todos los problemas del siglo XIX. Esa es la invitación de hoy. Les dejo la presentación. Mil gracias. Recuerden, soy Elizabeth Galíndez de su canal History Fan. Bienvenidos. Perfecto, pues como ya se comentó en la pequeña introducción, vamos a explorar el tema de los liberales y conservadores en México durante el siglo XIX, pero ojo, vamos a dar un contexto en donde logremos comentar de manera más clara cómo es que se da esta rivalidad y a qué se refiere cada ideología. Entonces, pues tenemos que remontarnos un poquito atrás, al menos unos 5.000 años atrás, porque cabe señalar que el sistema monárquico realmente fue un sistema que se perpetuó en la humanidad, al menos desde los faraones y probablemente desde las culturas mesopotámicas, en donde, con esto que quiero resaltar, con esto quiero resaltar que al menos por 5.000 años el ser humano ha tenido sistemas monárquicos, en donde las cabezas de los gobiernos pues precisamente son reyes, emperadores, tlatoanis, diversos representantes únicos del sistema de gobierno. Eso es lo que llamamos sistema monárquico. A ver, algunas características muy importantes del sistema monárquico pues precisamente es el hecho de que son hereditarias. Es decir, el mandato, el rey, el emperador, el tlatoani hereda su poder por la cuestión de nacimiento. ¿A quién lo hereda? Pues puede ser al hijo primogénito, puede ser a la hija primogénita, incluso puede ser a un hermano, incluso puede ser a otro familiar cercano, pero es el nacimiento el que determina quién es el siguiente tlatoani, quién es el siguiente faraón, quién es el siguiente emperador o el siguiente rey. Otra característica muy importante de los sistemas monárquicos es que lo que se argumenta para detentar el poder pues es una acción divina. O sea, quien pone al rey en su lugar es Dios. Ya sea que estemos hablando del sistema faraónico del antiguo Egipto o la actual reina de Inglaterra, pues en todos los casos se argumenta que es Dios quien colocó al rey, a la reina, ahí en su lugar. Finalmente, otra característica muy importante del sistema monárquico es que nos trae una lógica de grupos privilegiados y de grupos que no lo son. ¿Quiénes son los grupos privilegiados? Pues los que se encuentran cerca del rey, sus familiares, la corte, todos o aquellos que de alguna manera se congraciaron con el rey son los grupos privilegiados. ¿Y a qué me refiero con privilegiados? Pues incluso que no pagan impuestos, incluso que tienen un modo de vida más desahogado, que pueden vivir en palacios, que se dedican a otras actividades y no necesariamente solo a la actividad de la manutención. Ahora bien, ¿quiénes son los grupos no privilegiados? Pues los que no son cercanos al rey. Y se entenderá que los grupos no privilegiados son una extensa mayoría. Y ojo, esta forma de gobierno es conocida por el ser humano al menos desde hace 5.000 años. Ahora bien, eh, en algún momento, este sistema monárquico, no en algún momento, en muchos momentos este sistema monárquico ha caído en abusos. Y particularmente en Europa, el siglo XVIII, que también se conoce como el siglo de las luces, más o menos estamos hablando de los años 1700, esta dinámica efectivamente cayó en abusos muy importantes. Tenemos figuras como el Rey Sol, Luis XIV,
tenemos figuras como Enrique VIII en Inglaterra, tenemos incluso figuras más cercanas, como reyes ingleses ya del siglo XVIII, que se caracterizaron por un modo de gobernar bastante absoluto, bastante personal, bastante, pues incluso vamos a decirlo así, bastante autoritario. Estos sistemas en donde ya el rey detentaba un poder bastante fuerte, bastante absoluto, como lo dice el término con lo que lo definimos, absolutismo, este, pues efectivamente llegó a ciertos abusos. Ahora bien, este momento en el siglo XVIII precisamente vio gestar ya manifestaciones de desconcierto y de inconformidad de la población, de los grupos no privilegiados. Y el ejemplo por antonomasia de esta discordancia, de estos malos entendidos, de estas molestias entre el grupo privilegiado, teniendo a la cabeza al rey, con los grupos no privilegiados, pues precisamente es el evento que nosotros conocemos como la Revolución Francesa, siendo en ese momento el rey absoluto que estaba gobernando en Francia, pues el nieto del que acabamos de mostrar hace un momento, Luis XVI, y su esposa, María Antonieta. No es el afán de este video hacer una pormenorización de la Revolución Francesa. A lo que queremos llegar es a explicar la diferencia entre liberales y conservadores. Entonces, si se entiende la dinámica de lo que es el sistema monárquico, vamos a entender bien por qué en México se armaron dos bandos ideológicos muy encontrados, que es el grupo de los liberales y de los conservadores. Y el punto de quiebre es con el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, que ellos son la cabeza de todo un sistema. O sea, no son ellos los que abusan, es el sistema el que ya había caído pues en abusos, en exageraciones. Entonces, siendo rey Luis XVI y con su esposa María Antonieta, efectivamente se viene todo ya una serie de quejas por parte de la población, pero no solo de la población, aquí es lo importante, no solamente de la gente de abajo, no solamente de los no privilegiados, sino incluso de los privilegiados. O sea, por ejemplo, tenemos a todos estos ilustrados, a Montesquieu, a Voltaire, a D'Alembert, a Diderot, todos estos personajes que incluso pertenecían a la clase privilegiada, que incluso era gente que en algún momento pudo obtener estudios de élite, pero que ya se dieron cuenta que el sistema monárquico en el cual se vivía se había caído incluso en ridículos, vamos a decirlo así, ya había caído en unos excesos que ya llegaban a ser ridículos. Por tanto, pues incluso parte del grupo privilegiado empezó a criticar este sistema monárquico, a atacarlo incluso. Todas estas ideas empezaron a difundirse, llegaron a la población no privilegiada, a la gente de a pie, a la gente pobre. Entonces, esto va mermando la figura del rey y en el 89, en 1789, precisamente se gesta lo que conocemos como la Revolución Francesa. Estas ideas de la Revolución Francesa que efectivamente llevan a que la población se levante en contra de su rey y de su reina y terminen incluso decapitando tanto a su rey como a su reina. Y, ojo, no solamente desaparecieron al rey y a la reina, sino también que eliminaron al heredero. Y recordemos lo que acabamos de decir, cómo se sustenta el sistema monárquico, pues habiendo un heredero. Habiendo un heredero, pues se sigue recreando el sistema monárquico. Cuando en la Revolución Francesa se decide cortarle la cabeza al rey y a la reina y se decide en primera instancia secuestrar al heredero, al niño que en algún momento sería Luis XVII y después asesinarlo, pues ya no hay rey y ya no hay heredero. Dentro de esta lógica tan dramática que se da con la Revolución Francesa, pues las ideas se esparcen en Francia, se esparcen en Europa y se esparcen en el mundo. Y coincide con que en poco tiempo van a iniciar los procesos de independencia en América Latina. Entonces, pues, todos estos movimientos de independencia en América Latina están muy influenciados por las ideas de los ilustrados, por las ideas de esta gente que criticaba la monarquía.
Entonces empiezan a conformarse dos bandos que de alguna manera pues toman postura. Por un lado, se empieza a dibujar un bando que conocemos ya ahora por la derecha, que se le puso en ese momento el grupo de la derecha, en donde ellos defendían la jerarquía, defendían lo que era el deber, el honor, defendían lo que era la tradición, defendían lo que era el libre mercado en ese momento, entiéndase, esto ha cambiado para el siglo XX y XXI, defendían el nacionalismo y, ojo, defendían al monarca, defendían el sistema monárquico. Por otro lado, tenemos a los que están en contra de ese sistema monárquico, están en contra de ese rey, son los que le cortaron la cabeza al rey, que empiezan a ser conocidos como la izquierda. Esta izquierda, por el contrario, no defiende la jerarquía. La jerarquía significa que hay gente que vale más y que hay gente que vale menos. Y la gente que vale más, pues es lo que determina la pirámide social, o sea, los cercanos al rey, los privilegiados. Mientras que, pues la izquierda defiende la igualdad jurídica, ¿eh? Ojo, porque también en el siglo XX y en el siglo XXI se han manejado términos de igualdad, pero ya es otra igualdad, es una igualdad que tiene que ver más con una igualdad incluso académica, una igualdad de género, que ya ahorita está súper en boga. Ahorita en el siglo XVIII y en el siglo XIX se va a hablar de una igualdad jurídica, es decir, los de izquierda empiezan a manifestar, no. No es que haya gente que valga más y que valga menos. Todos somos iguales ante la ley. Es una libertad jurídica. Por otro lado, los de la izquierda también son afectos a esta actitud rebelde, a cuestionar lo que ya está establecido, a regular la economía, a no dejar que los que ya tienen sigan teniendo más, sino que también volten a los no privilegiados y se preocupen por esos no privilegiados. Asimismo como el internacionalismo, o sea, poder exportar estas ideas, que no se queden solamente en Francia, sino poderlas manifestar al mundo entero, cosa que pasó, ¿eh? Estas ideas llegaron, particularmente en América Latina, fueron sumamente importantes. Entonces, se da la Revolución Francesa, las ideas de la izquierda empiezan a permear, que son las ideas de los ilustrados, o sea, las ideas de los que están en contra del sistema monárquico, pero aquí pues entonces lo que viene es pues la pregunta, le preguntan a los ilustrados, les preguntan a los de izquierda, ok, pues si no estás de acuerdo con el sistema monárquico, exactamente qué es lo que tendrías en la cabeza, cuál es tu propuesta. ¿Y por qué les preguntan esto? Pues porque vuelvo a lo mismo. O sea, la humanidad conoció el sistema monárquico desde milenios atrás. Es cierto que en Grecia hubo atisbos de un sistema democrático, es cierto que Roma tuvo un momento conocido como pues un sistema republicano, la república, pero ciertamente la humanidad desde las primeras civilizaciones lo que había tenido eran reyes que heredaban su poder a la siguiente generación, o sea que eran monarquías hereditarias. Entonces le preguntan a los de la izquierda, les preguntan a los ilustrados, ¿qué es lo que propones si no estás de acuerdo con la monarquía? Y pues su idea fue un sistema monárquico. Un sistema monárquico en donde, ojo, el punto fuese no dejarle el poder a una sola persona o a una sola familia. Ese era el punto. El punto era poder dividir el poder. El punto era poderlo, pues de alguna manera, mediar. Porque para los ilustrados del siglo XVIII era muy claro que el darle todo el poder a una sola persona, pues se prestaba a abusos y a pues injusticias muy marcadas. Entonces ellos proponen este nuevo sistema que, ojo, para el siglo XVIII es nuevo. Proponen este sistema en donde su gran innovación es la división del poder, donde habría un poder ejecutivo que es el que ejecuta ese poder, el que dirige, ya no un rey, sino ahora un presidente, en donde además habría muchos que representen al pueblo, esos que representen al pueblo se llamaría poder legislativo y ese poder legislativo llevaría las peticiones del pueblo al poder, o sea, habría una representación del pueblo, porque en el sistema monárquico el pueblo no estaba representado, en el sistema monárquico el pueblo eran súbditos y bajo este nuevo sistema el pueblo serían ciudadanos, todos iguales ante la ley.
Y finalmente habría otro tercer poder, el sistema judicial, que él haría valer las leyes para todos igual. No significa, o sea, este nuevo sistema republicano está en contra de las clases privilegiadas y de las clases no privilegiadas. Ellos lo que están buscando es que todos sean iguales ante un elemento legal que es el corazón del sistema republicano, y este corazón es la constitución política. En teoría el sistema republicano, y ojo que estoy diciendo en teoría el sistema republicano tiene este marco legal conocido como la Constitución, y esta Constitución aplica por igual al presidente, que a los legisladores, que a los jueces, que a la gente de a pie. Ese es el meollo de lo que proponen los de la izquierda o los ilustrados o los que están en contra del sistema monárquico. Ahora bien, por qué me fui a hablar de Egipto y de los tlatoanis y del sistema monárquico y de Francia y de la Revolución Francesa? Porque todo eso son las ideas que están en revuelo cuando empieza el proceso de independencia en América Latina y en la Nueva España en particular, lo que sería México. Desde Hidalgo hasta Vicente Guerrero, pasando por el generalísimo Morelos, todos ellos son personajes que están muy enterados de las ideas de los ilustrados. Todos ellos son personajes muy enterados de las ideas de izquierda, y todos ellos, de alguna manera, están en contra de los abusos del sistema monárquico. Si bien es cierto, Hidalgo en su grito, pues hace la mención a Fernando VII, el rey de España, viva Fernando VII, dice Hidalgo, ciertamente ya Morelos ya no pugna por un sistema monárquico, Morelos ya quiere un sistema republicano para el nuevo país, y también Vicente Guerrero, que es el que consuma la independencia. Pero aquí hay un pequeño detalle. México, cuando llega a consumar su independencia, pues Vicente Guerrero no lo hace solo, lo hace con Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide es un personaje que por mucho tiempo luchó en contra de los independentistas. Por tanto, la idea de Iturbide era un sistema monárquico. Esto hace especial la independencia de México, porque México, cuando se independiza en 1821, adopta un sistema monárquico, se convierte en imperio, se convierte en el primer imperio mexicano, con el primer emperador, que precisamente es Agustín de Iturbide. Pero esto rápidamente es criticado, esto rápidamente es puesto en duda, porque las ideas del republicanismo ya están en boga, ya están aquí en la crítica. Por tanto, pues se invita al emperador a que se retire, se le invita no tan amablemente a que se vaya del país y nunca regresa. Él regresa poco tiempo después, estoy hablando de más o menos de 1824, y terminan fusilando al primer emperador mexicano, que es cuando finalmente se instaura a México como una república. Pero no se arreglaron las cosas del todo, o sea, porque queda instaurada la República en México, pero los bandos ya se habían armado, que son una herencia de toda esta discordancia que había desde la Revolución Francesa. Entonces, los bandos ideológicos que se arman, por un lado, son los liberales que buscan igualdad política. ¿Me suena a los ilustrados? Sí, son ideas ilustradas. Que buscan un sistema republicano. Claro, ellos no están de acuerdo en el sistema monárquico, que buscan que sea un mexicano el que lleve la presidencia. Ojo con el dato, porque será motivo de mucha pugna en el siglo XIX en México. Y muy importante, buscan restarle poder a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica fue una de las grandes privilegiadas bajo el sistema monárquico. Bajo la lógica del sistema monárquico, los privilegiados eran los cercanos al rey, y un elemento muy cercano al rey era la iglesia, porque la iglesia pues también sustentaba al rey mismo, también le daba poder. ¿Por qué? Pues porque el rey decía que él descendía de Dios, recuerden que lo acabamos de decir. Entonces, uno de los grandes sustentos ideológicos del rey era decir que era divino, que fue Dios el que lo puso ahí como rey. Por tanto, pues, la iglesia era uno de los grandes aliados
del sistema monárquico. Los liberales, por tanto, no están de acuerdo con el sistema monárquico ni con que la iglesia sea uno de los elementos privilegiados. Los liberales buscan restarle poder a la iglesia, por tanto, permitir la libertad de culto, por tanto, lograr que la educación de los nuevos ciudadanos pues no sea católica, sino sea una educación laica. Pero finalmente sí había aquellos que defendían al sistema monárquico y México de verdad tenía a grandes partidarios del sistema que veníamos arrastrando de tiempo atrás, que era el grupo de los conservadores, de ahí su nombre, ¿no? Los que querían conservar lo que ya se había establecido de tiempo atrás, que estaban a favor de la jerarquía, o sea, hay gente que vale más, hay gente que vale menos, hay gente que debe de gobernar, hay gente que debe de ser gobernada, que estaban a favor de un sistema monárquico, como se ha venido explicando, que estaban a favor de que fuese un extranjero de casa real que gobernara a este nuevo país. ¿Por qué? Pues de alguna manera también argumentaban que el mexicano, por ser muy nuevo en estas cuestiones de autogobernarse, pues no era capaz de ello, ¿no? Entonces, estos conservadores en todo momento buscaron traer un gobernante extranjero de alguna casa real europea. Respetar el poder de la Iglesia Católica, se entenderá por qué. Omitir la libertad de culto, o sea, solo permitir el culto de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia que le era fiel al papado. Ojo con esto, que también será un elemento de mucho pleito. Y finalmente, mantener la educación como dependiente de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque si la Iglesia es la que educa a los nuevos mexicanos, pues no solamente los hará pues fieles al sistema monárquico, sino también los hará fieles a la iglesia. O sea, si es la iglesia la que te educa, pues ¿qué creen que te va a enseñar? Entonces, pues los conservadores de alguna manera pugnan porque sigue siendo la iglesia la que sigue educando a los nuevos mexicanos. Estas son las dos grandes ideologías que se conforman en el Nuevo México. Cuando es derrocado el primer emperador, cuando es abolido el primer imperio y México finalmente queda conformado como república, son los dos grandes bandos que se conforman, que ojo, no son partidos políticos. La verdad es que yo estuve buscando diverso material para ayudar a los chicos en su estudio y entender lo que era el bando liberal y el bando conservador. Y en muchas páginas, en muchos videos, insisten en llamar a la ideología liberal y a la ideología conservadora como partidos políticos, y ciertamente no lo son. Los partidos políticos son un fenómeno del siglo XX y son un elemento muy diverso a lo que se conformó ahorita, en este momento que estamos analizando. Lo que realmente se conformaron fueron dos grupos, dos ideologías, dos bandos que eran totalmente contradictorios, el bando liberal y el bando conservador. Y estos dos bandos en su contradicción traerán muchos problemas de organización en el Nuevo México, que está pues por conformarse, ¿no? Esta es la idea que quería dejar hoy en tema de discusión. En la próxima entrega vamos a analizar cómo empiezan los problemas entre los liberales y conservadores. Casi perdemos el país por esta discordancia, pero pues bueno, ya será tema de nuestro siguiente video. Les agradezco mucho. Nuevamente, soy la profesora Elizabeth Galíndez de Historia. Ojalá que les haya sido menos el tema y pues bueno, como siempre invitándolos a nuestros videos de historia. Muchas gracias.